Vamos a abordar en nuestro segmento de debates y soluciones un poco acerca de la situación que enfrenta nuestro país y de qué va a pasar con la mesa de negociación. Ayer hubo una reunión, sin embargo, los miembros de la Alianza Cívica dicen que aún no se reanudan las negociaciones. En esa reunión fue planteada por el representante de la Organización de Estados Americanos en nuestro país la propuesta de reformas y de fortalecimiento del sistema electoral. A continuación, esta nota periodística y luego abordamos el tema. Durante la reunión, el delegado de la Organización de Estados Americanos planteó la decisión del organismo para apoyar las reformas y el fortalecimiento de las estructuras electorales para desarrollar elecciones transparentes, explicaron los miembros de la mesa de negociación. Y José Palé, miembro de la Alianza Cívica, explicó que esta tiene disposición de participar de consultas que podrían realizar la misión de expertos de la OEA. La OEA está lista a arrancar, se le expresó la voluntad política de la Alianza Cívica de que inicien sus trabajos a través de la venida al país de expertos que vinieran a consultar con todos los sectores nacionales. Hemos dejado claro que es una relación como corresponde y como está establecido en los convenios internacionales, una relación del Estado y del gobierno de Nicaragua con la Organización de los Estados Americanos. Y es precisamente en el cumplimiento de esos acuerdos que la visita de Cristóbal Fernández se ha producido para retomar precisamente ese proceso, ese calendario que habrá que definirlo en las próximas semanas, en los próximos días. José Palé aseguró que la alianza no ha renunciado a la petición de adelanto de elecciones, tema que es rechazado por completo por el canciller Denis Moncada. Incidir en la posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara ante Cristóbal y ante Rosadía y ante el nuncio, de continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral. Ya lo hemos dicho y lo vamos a reiterar. Adelanto de elecciones no está en la mesa de negociación y el gobierno ha sido muy claro, no vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los periodos electorales en Nicaragua. Y este periodo electoral, el presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense hasta 2021. La elección de los nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral es una oportunidad para el gobierno de reformar y fortalecer el poder electoral, dicen los miembros de la Alianza Cívica. Sin embargo, el canciller aclaró que no es un tema que se discutirá con la Organización de Estados Americanos. El cambio de magistrados es fundamental para la credibilidad. Hay un escenario favorable del vencimiento de los mismos. Esto va a permitir que en su momento, contando con una ley apropiada, que es el trabajo que nos facilitará, nos permitiría tener la OEA, tener las autoridades también apropiadas. Esos dos elementos van hermanados para devolverle credibilidad al proceso electoral. No, recuerden que estamos hablando de una institución que tiene mucha experiencia en temas electorales como la OEA, que también se rige por normas y reglamentos internos y que los nicaragüenses hemos dejado muy claramente. La política interna la resolvemos los nicaragüenses. Tenemos una constitución que rige todos los procedimientos y las formas de cambio de los magistrados de todos los poderes del Estado y en eso nosotros hemos sido muy claros y precisamente exigentes del respeto de la institucionalidad, de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico de nuestro país. Lo que estamos hablando ahorita, digamos, es de retomar precisamente los acuerdos de la ayuda y apoyo técnico de la OEA con su experiencia en temas de acompañamiento electoral y en eso es lo que estamos precisamente trabajando. La reunión sostenida este miércoles no implica el retorno de las negociaciones. Estas se retomarán solo si el gobierno cumple con los acuerdos, dijo José Palé, mientras que el canciller asegura que sí se han cumplido, a pesar que aún existen más de 200 presos políticos tras las rejas que no han sido excarcelados. Y una vez que estemos informados y a satisfacción de esos compromisos que sean creíbles para la puesta en práctica de inmediato de lo ya firmado, estaremos
¿verdad? Regresando a la mesa porque queremos darle valor a la mesa. Estamos cumpliendo, ya a esta altura hay 236 personas que estaban, son de los listados que han sido, que son coincidentes entre la mesa que precisamente concilió el Comité Internacional de la Cruz Roja, que incluía el listado de la CIDH. Esas personas son coincidentes en esos listados. Recuerden una cosa, que hemos acordado, ¿verdad? Y el gobierno aceptó un plazo de 90 días, precisamente un plazo de 90 días. Ese plazo aproximadamente debe estarse venciendo como el 20 de junio, aproximadamente, ¿sí? Mientras tanto, señoras y señores periodistas, hemos venido liberando personas detenidas. Sí, pero señores periodistas, ustedes no pueden casarse con lo que dice la Acción Cívica como que si fuera la verdad absoluta, con la Alianza Cívica, ¿no? Precisamente por eso, porque ustedes tienen que con profesionalidad ir midiendo la información y los hechos que se van ocurriendo y reconocer que el gobierno va cumpliendo con los compromisos y que tenemos un plazo que todavía no ha llegado al límite. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bien, ya usted veía las reacciones luego de esta reunión con la Organización de Estados Americanos y quienes integran la mesa de negociación nacional, pero vamos a empezar por esto. ¿Realmente ha sido una mesa de negociación? ¿Realmente ha sido una mesa de diálogo? ¿Hemos avanzado en algo? ¿O en qué punto estamos en esta situación que enfrenta Nicaragua? A juicio de muchos, el primer diálogo fue un fracaso y este pues va por ese camino, pero debemos de tener buenas o malas expectativas. Vamos a analizar este tema también lo relacionado con Bancorp y otras sanciones ya con un experto, Michelle, que está con nosotros. Así es, Jocelyn Medrano, vamos a tocar todos estos temas que están en la palestra pública. Ya se encuentra con nosotros el doctor Edgar Parrales, analista político. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Buenos días, muchas gracias a los dos. Doctor, ayer se sostuvo una reunión con miembros de la Organización de Estados Americanos en donde se le presentó a los miembros de la mesa de negociación la propuesta de este organismo para ir fortaleciendo, decían ellos, el sistema electoral. La Alianza Cívica explicaba que esto no significaba que se estaba sentando nuevamente a negociar con el gobierno. Sin embargo, pues vemos que se están cumpliendo prácticamente los comunicados que ha dado el gobierno de Nicaragua con respecto a este tema. Ayer, por ejemplo, también el señor Almagro decía que ambas partes están mintiéndole al organismo de Estados Americanos, refiriéndose al hecho de que la Alianza Cívica en un principio había dicho que no se iba a sentar con el gobierno mientras no cumpliera. La mesa de negociación en realidad está siendo utilizada por las partes para ganar tiempo. Incluso Almagro, doctor, decía juego político. Sí, bueno, yo creo que en realidad hay dos actitudes diferentes. La actitud de la Alianza Cívica es una actitud, digamos, de verdaderamente buscar la solución de toda esta problemática y de la crisis en la que nos encontramos envueltos. Más bien, a partir, digamos, de la experiencia que se ha tenido en el proceso de desarrollo del diálogo, ya se queda evidentemente de manifiesto que el gobierno precisamente es el que no está dándole al diálogo ese carácter de instrumento o instancia de búsqueda de solución a la crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente el gobierno ha demostrado, digamos, dualidad como tónica general en su comportamiento. Por un lado vemos que aprueba algunos acuerdos y los incumple en no menos de 24 horas, ¿verdad? Por otro lado hay acuerdos pendientes de tratarse, de discutirse, y el gobierno está, digamos, evadiendo el bulto, haciéndose loquito, buscando cómo no entrarle a la discusión de esos otros temas. Lo que vemos en el gobierno es una actitud tendenciosa. En el fondo sí se podría decir que el gobierno no cree en el diálogo. Desde un principio hemos dicho que este gobierno no es un gobierno de diálogo, es un gobierno de imposiciones. Ellos reaccionan y cambian solo cuando se sienten presionados, cuando se sienten en posición de debilidad. Pero si no, ellos juegan.
juegan, mienten, falsifican, se burlan, hacen todo lo que quieren, lamentablemente, porque lo que es el otro grupo está, digamos, en una posición seria de buscar solución a los problemas. Almagro decía, doctor, que ambos están mintiéndole a la OEA y que ambos están como que en este juego político, y lo veíamos desde el inicio de esta mesa de negociación, donde habían diferentes comunicados con diferentes aristas que planteaban, sí. Y al final, como decía Michelle, estamos viendo que lo que dice el gobierno es lo que en realidad se ha llevado a cabo ahí en esa mesa de negociación. ¿Qué pasa? Bueno, es que la Alianza Cívica quizás no tiene el papel preponderante que debe tener en esa mesa. Lo que dijo el secretario general Almagro me llama la atención poderosamente, porque no he visto, pues, en el seguimiento que le he dado a todo este proceso de diálogo, no he visto de parte de la Alianza Cívica ningún comportamiento en el cual, digamos, haya faltado a su palabra o haya, digamos, buscado cómo engañar o mentir, cosa que sí lo he visto sistemáticamente en el comportamiento del gobierno. Habría que pedirle al secretario Almagro, digamos, por una razón, digamos, de justicia, que aclare a qué se refiere, ¿verdad?, para que las cosas queden claras. Por otro lado, lo que se ha hasta el momento venido trabajando en el contexto de reformas electorales son aspectos técnicos. No se han tocado los aspectos de fondo, de tipo político, ¿verdad?, que yo entiendo que tendrán que tocarse. Porque aunque el trabajo de esta dirección de la OEA, de este departamento de la OEA, de hacer o proponer un paquete de reformas electorales que son, digamos, de tipo de procedimiento, no se contradice con la posición oficial y pública que ha manifestado el secretario Almagro de que es necesario de que las elecciones se adelanten, ¿verdad? Él ya lo ha puesto como una posición, digamos, de principio de parte de la organización, en lo cual coincide con la posición, por ejemplo, del grupo de apoyo a la solución de la crisis nicaragüense, que está conformado en la misma OEA por 12 o 13 países miembros, que coincide asimismo también con la posición de la Unión Europea, la posición del gobierno norteamericano y otros. Es decir, el asunto de fondo, yo de momento, o sea, entiendo que no lo están tocando, pero entiendo que sí se va a tener que tocar, aunque el gobierno, a través de su vocero oficial, el canciller, insista en decir que no se va a tocar. ¿A quién le creemos realmente después de estos sinsabores que ha dejado para algunos grupos el diálogo? De momento ellos insisten, no se va a tocar. Estamos en esa situación, los otros dicen es necesario que se toque. Y mientras, en primer lugar, no cumplan los acuerdos que ya están firmados, no vamos a mesa de negociación, ¿verdad? Dennos esa manifestación de buena voluntad de cumplir y nos sentamos con ustedes a seguir tratando los demás temas que están pendientes. ¿Ha sido realmente o no, doctor, a su juicio, una mesa de negociación, un diálogo? Bueno, ha sido una mesa de negociación un poco borrascosa, ¿verdad? Pero en todo caso, no necesariamente toda mesa de negociación tiene que ser, digamos, como una especie de cuento de hadas, pues, algo en el cual todo está lindo, perfecto, feliz, bonito. Se cumple. Porque hay estiras y encoges, hay intereses encontrados y hay pugnas, pues, de entendimiento. Si nosotros analizamos los procesos, digamos, de negociación de otras instancias en otros ámbitos del mundo, vemos que no necesariamente las cosas han procedido en calma. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en las negociaciones del gobierno de Colombia con la FARC en Cuba, ¿verdad? Ese proceso duró más de 2 años y habiendo querido que hubiese sido resuelto mucho antes, pero que tenía aristas en las cuales había interrupciones por el comportamiento del uno, por el comportamiento del otro, se volvía de nuevo y así hasta que se logró llegar a un término. Pero los tratados en Colombia pues son un poco diferentes, los contextos son distintos, considerando que era una situación en la cual habían grupos armados, había mucho rencor, mucha
posiciones bastante encontradas. Es distinta en este caso. En realidad la crisis de nosotros sí es complicada, pero no como la de Colombia, y hay una sensación de que no se está obteniendo los frutos esperados de esta negociación. El gobierno sigue insistiendo en que ellos están cumpliendo. Ayer el canciller decía, estamos cumpliendo, ya hay 236 personas excarceladas que forman parte de las listas. Sin embargo, la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional aún no está siendo acatada por el gobierno y no están siendo liberados estos. Y la Alianza Cívica, sin embargo, continúa en este vaivén de sentarse y levantarse de la mesa a cada instante. Sin embargo, no hay ningún hecho concreto de que se están cumpliendo los acuerdos. O sea, ¿cuánto tiempo podríamos esperar la población para que se tome una decisión definitiva o se golpee más fuerte la mesa? Bueno, ya manos de quién estamos, porque si la Alianza Cívica no ha logrado hacer que cumpla el gobierno, ¿quién va a hacer Déjame cumplir contestarte esto? porque es un poquito complejo lo que expusiste en distintos aspectos. Yo creo que este proceso de negociación es mucho más difícil que el del ejemplo que te puse con Colombia, o por ejemplo las prácticas en París del gobierno vietnamita con los franceses cuando también se arreglaron, o del gobierno vietnamita con los norteamericanos, que eran grupos en contienda militar, ambos con ejercicio de fuerza. Aquí estamos en una situación en donde tenemos una de las partes con ejercicio de fuerza, es el gobierno, tiene el poder, tiene las armas, la ejerce. El otro es un representante de una sociedad pacífica, no armada, ¿verdad? Hay una cierta, digamos, asimetría en esta situación, es decir, la posición de la Alianza Cívica es una posición más débil con relación a la del gobierno, porque el otro tiene todas las ventajas a su favor. En ese sentido, considero que este tipo de diálogo o negociación es más difícil que esos diálogos en los cuales las partes ejercen fuerza y poderío, ambos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, realmente lo que se quiere es buscarle una solución que sea favorable a los intereses y al futuro del pueblo de Nicaragua. Se tiene que lidiar con este comportamiento verdaderamente tendencioso del gobierno. Se tiene que lidiar con eso, se tiene que tener paciencia, porque inevitablemente, si tuviéramos un interlocutor que usara las mismas reglas de juego, que usara los mismos mecanismos lógicos, podríamos esperar que esto fluyera de una manera más fácil. Pero estamos ante un contendor, ante una contraparte que usa mucho de la mentira, usa de la falsedad, usa del cinismo. Entonces es muy difícil estar tratando con una contraparte así, pero es necesario hacerlo porque tenemos que buscar cómo encontrar la solución a las crisis del país, porque si no nos hundimos en una crisis mucho mayor y el país entra en un caos total. Estamos buscando cómo no entrar en ello, ¿verdad? Entonces, yo veo que es mucho más difícil contender con este tipo de situaciones y con este tipo de interlocutores, ¿verdad? Retomando el tema de la propuesta de la Organización de Estados Americanos, ellos decían que en un máximo de 6 meses estarían ya resueltas o al menos avanzadas el tema de los procesos y de las reformas electorales. En estos 6 meses podría esperar que se den las reformas profundas que son requeridas para cambiar completamente el sistema electoral, o se va a tener que esperar hasta que ya pasen las reformas propuestas por el organismo para iniciar nuevamente la otra discusión. Sí, no necesariamente, es decir, en 6 meses estaría la propuesta de la OEA de estas reformas de tipo técnico, digamos, ¿verdad? Pero mientras tanto se puede ir avanzando perfectamente. Si hay voluntad de buscarle solución al asunto, se puede ir avanzando en la discusión, en el tratamiento de los temas pendientes, y se puede avanzar también, si hay esa buena voluntad, en el cumplimiento de lo acordado, de lo firmado, a lo que se ha comprometido el gobierno. Eso sería una demostración, digamos, palmaria de que en efecto están en la línea de búsqueda de solución. Y perfectamente puede darse, de manera que cuando lleguen el momento de que están listas las reformas técnicas de la OEA, se pueden en todo caso insertarle o se le puede incorporar
digamos, los acuerdos de las reformas sustantivas que se hayan hecho, ¿ya? Creo que cabe perfectamente, ¿verdad? No tenemos necesariamente que esperar hasta entonces. El punto es ver cómo se logra que el gobierno entienda de que es beneficioso tanto para el pueblo como para el gobierno mismo, para todos, encontrar una solución dialogada, consensuada. Precisamente será mi siguiente pregunta, doctor. ¿No es utópico a estas alturas pensar y dejar todo en manos de la voluntad de un sector, en este caso del gobierno? Y esto lo pregunto por lo que hemos visto hasta ahora sobre los resultados de este diálogo, sobre aquella famosa mesa de implementación paralela a la misma mesa de negociación para llevar al cumplimiento estos acuerdos. Entonces, ¿no es utópico dejar todo a la voluntad y pensar que al final sí va a haber voluntad? ¿Y qué se podría hacer entonces para no dejar todo a la voluntad y buscar otros mecanismos que sí realmente sean efectivos? Hay dos consideraciones a hacerse en este sentido. En primer lugar, lo que pretenden el grupo de la pareja pues, de testigos garantes, cuando citaron para, digamos, hablar de la implementación de los acuerdos, entiendo que lo que ahí se está pretendiendo es, digamos, el cómo lo ya acordado, cómo se va a poner en ejecución, para que así ninguna de las partes pueda alegar nada, digamos, buscando cómo salirse por la tangente, ¿verdad? No se ha dado esa reunión porque la alianza dijo, mientras el gobierno no demuestra de cumplimiento de lo ya acordado, no me siento con ellos a seguir discutiendo. Está pendiente de eso, pero en ese sentido los testigos garantes deberían ser un poco más enérgicos, ¿verdad? Porque está de por medio también el prestigio de ellos, el honor de ellos, y no pueden estar jugando el gobierno con esta gente, haciéndola aparecer como los que están garantizando un acuerdo y que prácticamente los deje pintados en el papel. Tiene que ser más enérgico y decirle al gobierno, señor, por favor sea más serio, cumpla. Ahora, pero el papel de el otro aspecto es que hay otro elemento que también tiene que entrar en juego en esto, es la presión de las sanciones internacionales, ¿verdad? Ese es un elemento que aunque el gobierno quiera seguir manipulando y jugando con el tema, las sanciones lo van a obligar a tener que sentarse con seriedad a dialogar. Precisamente el papel que han jugado los testigos y garantes está también bastante en tela de juicio, considerando que han guardado demasiado sigilo, al menos públicamente no se ha visto que ellos estén planteándole al gobierno la necesidad de que cumpla con los acuerdos. Ellos son testigos y garantes para los acuerdos para la liberación de los presos políticos. Sin embargo, para los acuerdos que tienen que ver con derechos y garantías, ellos solo están figurando como testigos. En el caso de la liberación de los presos políticos, ellos han guardado silencio, incluyendo la Cruz Roja Internacional, que obviamente desde un principio ellos dijeron que ellos trabajan bajo un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, al ver que no están avanzando, ellos deberían de estar pronunciándose de alguna manera, doctor, o deberían de estar comunicándole al pueblo nicaragüense lo que está sucediendo y la posición que deberían de estar tomando ellos. Bueno, mira, respecto al sigilo que guardan los testigos mediadores, yo considero que eso es propio de todo tipo de negociación, mientras no, digamos, se llegan a acuerdos consensuados y que puedan ser perfectamente publicitados, no se puede estar de previo hablando sobre lo que está en proceso, ¿verdad? Lo que sí yo veo es que ellos, tanto el nuncio como el representante de la OEA, deberían de ser más enérgicos, menos digamos, condescendientes con Monseñor Báez decía, menos flojos. Pues yo diría algo parecido también, ¿verdad? Que deberían ser más enérgicos y no seguirle permitiendo al gobierno ese jueguito de estar manipulando el asunto, por un lado. Por el otro lado, también yo no sé hasta qué punto de dónde dices que ellos no son garantes también por los acuerdos pendientes, porque entiendo que fueron admitidos y aceptados para ser garantes de todo el proceso, de todos los acuerdos, de la hoja de ruta, digamos, de todos los puntos que están en la hoja de ruta. No sé en qué información te basas. En el proceso ellos forman parte como testigos, están planteados en la hoja de ruta como testigos. Una vez que se aprobaron los acuerdos para la liberación
de los presos políticos, ellos fungen en estos acuerdos como garantes, y lo han explicado los miembros de la Alianza Cívica, y como testigos continúan siendo como testigos en el otro proceso. Por eso la Alianza Cívica insistía en que, por ejemplo, para los acuerdos del retorno de los exiliados, para el tema de las libertades públicas y civiles y derechos y garantías ciudadanas, se requerían de garantes para dar cumplimiento a los acuerdos, y ellos expresaban y también hacían énfasis en el hecho de que estos dos testigos y garantes, tanto el nuncio como Rosadilla, forman parte de garantes de la aplicación de los acuerdos para la liberación, y le exigían a estos que le enviaran un mensaje al gobierno para que cumpliera con estos acuerdos, precisamente por su calidad de garantes. Y en los otros acuerdos no se han nombrado a garantes, es lo que ellos han explicado de los resultados de los acuerdos, pues que ya se están. Bueno, si así fuese, realmente de esos temas pendientes, creo que podrían a ellos mismos posteriormente incorporárseles como garantes también de esos acuerdos cuando ya se aprobasen, o también se pudiera buscar otras instancias que, tratándose de temas tan sensibles como es, por ejemplo, el retorno de los exiliados, como es la devolución de los bienes de los medios informativos y de sus instancias, de su instalación, de sus equipos, etcétera, etcétera, y a la vez, digamos, de la aprobación de todo el proceso electoral, nueva ley electoral, nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral, etcétera, etcétera, sí cabría en todo caso que pudiera también pedirse a otras instancias de alto peso internacional para que garantizaran que esto se cumpla, porque estaríamos hablando de cosas todavía de mayor importancia y de mayor peso. Cabría, ¿verdad? Pero nada impediría que también le pidan a los mismos actuales que ellos también continúen como garantes en esos temas. ¿Cree usted que estos garantes y testigos han sido demasiado flojos en estos acuerdos? Al menos esa es la percepción. La percepción que tengo es, no sé si demasiado, pero sí entiendo que tengo una percepción de que no han sido enérgicos, lo necesariamente enérgicos para esos señores no estén jugando con el asunto, ¿verdad? Si se comprometieron, cumplan. Son los indicados, entonces, partiendo de eso que usted acaba de decir, porque ayer, por ejemplo, estuvimos conversando con otro analista, en este caso Roger Quevaramena, y él manifestaba que no ve viable que sea una organización de Estados Americanos, a través de los actuales representantes, quienes estén en este proceso como garantes, porque según él, en todos estos años que han sido o han tenido un papel preponderante en Nicaragua, no han garantizado nada. Él sugería que, por ejemplo, viniesen organismos como la ONU y otros organismos internacionales que sí puedan tener la preponderancia de garantizar una salida negociada a la crisis de Nicaragua, y que esto implique en exclusivo, en el caso de la OEA, a Luis Almagro. Bueno, yo pues respeto la posición de Roger, pero en realidad no veo ningún inconveniente en que si garante podría ser inclusive cualquier otra instancia, tal vez el mismo SICA, ¿verdad? El punto es que se le respete el carácter que tiene y que ellos lo ejerzan con la energía que corresponde, ¿verdad? De manera que perfectamente puede ser el SICA, puede ser la OEA, puede ser la ONU, puede ser la Unión Europea, puede ser hasta un organismo de estos no gubernamentales como Amnistía Internacional o el Centro Cárcel, etcétera, etcétera, pero que verdaderamente se le respete el carácter que representa y que ellos lo ejerzan con vigor y con energía. Eso, a mi juicio, pues sería, todo es cuestión de lo que se acuerda, de lo que se decide y de la voluntad que hay de cumplimiento. Hablemos del nivel de presión que pueden ejercer las sanciones internacionales. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Bancorp, y culturicemos un poco a nuestra población, que quizá igual que nosotros no manejamos bien estos temas, estos términos, y qué va a pasar con ese capital, porque se decía que Bancorp había sido comprado por el gobierno. ¿En qué medida esto ejerce presión para la salida de la crisis? En alguna medida lo ejerce hacia el gobierno, ¿verdad? Definitivamente. La percepción personal que yo tengo, pues yo no soy un analista financiero ni economista, pero tengo pues la capacidad de analizar las cosas de mi formación y mi experiencia de vida. Ese banco nació con el pie izquierdo, para comenzar, ¿verdad? Pues buscando, digamos, cómo hacerlo como un espacio en donde se pudiera, digamos, ir almacenando fondos que pudiesen en alguna medida evadir no solamente, digamos, el control presupuestario, en el caso de
de la cooperación venezolana, ¿verdad? Sino también el control de las otras instancias de Estado, como es la Fiscalía, ¿verdad? Y como es la Contraloría, respecto a fondos que el mismo Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que ha servido para lavado de dinero, ¿verdad? Para ir también depositando los fondos de corrupción de los agentes del gobierno. Obviamente que una instancia como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene mayor capacidad que la que puedo tener yo para saber de estas cosas, porque ese es su trabajo, y además tienen toda una red extendida por el mundo de gente capacitada y técnica que le permite llegar a ese conocimiento. Entonces, y en realidad viene a confirmarnos la sospecha o la sutileza que tenemos en relación con la existencia de este banco, porque aunque está abierto, digamos, para las líneas de crédito, no ha tenido mucho crédito. Lo que ha tenido es más inversiones y no inversión pequeña, sino inversiones de $500,000 para arriba. ¿De quién? De aquellos sectores vinculados con el gobierno y que están buscando cómo por ahí evadir, digamos, fondos que no están, digamos, obtenidos de una manera transparente y limpia. ¿Fue útil para el gobierno, para Nicaragua, Bancorp en el año pasado, en el 2018, y ahora que se queda sin Bancorp, qué va a pasar? Bueno, el año pasado inclusive Bancorp tuvo unos resultados mucho más positivos que el resto de los bancos de Nicaragua. Aquellos tuvieron pérdida y ellos tuvieron ganancias, ¿verdad? Por otro lado, aquí hay una situación un poco indefinida y hay que aclararla, porque aparecen, después de que el gobierno sanciona a PDVSA y llegan al entendimiento de que Albaniza pertenece mayoritariamente a PDVSA, también le aplicaron las sanciones a Albaniza. Pero resulta que Albaniza era el dueño de Bancorp, según había dicho el mismo superintendente de bancos, Víctor Urcullo. Entonces, también después se pronuncian de que Bancorp está también afectado de las sanciones. Entonces corre el gobierno, por un lado, a devolverle a Caruna 23 millones 2.500 millones de dólares que tenía en unos fondos fiduciarios, ¿verdad? Como para tratar de salvar ese dinero, que es de ese dinero del que no se sabe con exactitud su legítima procedencia, ¿verdad? Y luego de eso busca cómo vender el banco. ¿A quién? A la fuerza, vendérselo al gobierno, al pueblo de Nicaragua. Pero ahora resulta que no cumplieron con los mecanismos establecidos en la ley orgánica del Poder Legislativo para que esa ley quedara definitivamente en forma. ¿Se llevó a efecto, sí o no? No, porque ahí es donde está la duda, porque según los artículos 114, 115 de esa ley, tenían 15 días para hacer, digamos, todo el trabajo de conformación de la redacción del texto y mandárselo al Ejecutivo, que tenía a su vez otros 15 días para darle la aprobación. Han pasado más de 30 días y no le han dado, digamos, el tratamiento de tipo redaccional pues al documento, con lo que lo hace, según explica la diputada Azucena Castillo, que prácticamente lo nulifica, ¿verdad? Y creo que tiene razón en este sentido, porque si ya hubiese la ley hubiese entrado en vigencia, no tendrían por qué unos accionistas, que ya no serían los dueños, solicitarle a la superintendencia de bancos que les autorice, ¿verdad?, la liquidación anticipada voluntaria. Entonces quiere decir que todavía el Bancorp no ha pasado a hacer posesión del Estado de Nicaragua, ahora, sino que es de esos accionistas particulares. ¿Qué sucede con la inversión gubernamental? Bueno, ¿el dinero llegó o no llegó a los fondos de Bancorp? Son las preguntas que habrá, digamos, que buscar cómo aclararlas. Lo que pasa es que como tenemos un gobierno que juega tan sucio, ¿verdad?, y lo que no le interesa lo oculta, es difícil actualmente poder, desde las posibilidades del pueblo nicaragüense, de las instancias nicaragüenses, llegar a saber con claridad qué hay con ese dinero, si es que se depositó o no se depositó, o si está pendiente, ¿verdad? Habrá que ver tal vez... ¿Quién debería de rendir cuentas sobre esto? ¿Es el Banco Central, el gobierno, Hacienda? Quería la Contraloría también, por ejemplo. ¿Debe haber algún documento que ratifique o no este tipo de transacción? ¿Cuál es el problema? Banco Central es el gobierno, Contraloría es el gobierno, Fiscalía es el gobierno,
todo es el gobierno, y son los que manejan y controlan el asunto. Entonces es bien difícil poder acceder, traspasar ese muro, ¿verdad?, para poder acceder al conocimiento. Poder transparentar esa información y darla a conocer con toda claridad. Pero lo importante es, digamos, ahora que se apruebe la liquidación, ¿verdad?, que tienen que nombrar un liquidador o una junta liquidadora, ahí tendrá que salir, después de que hagan todo el proceso de liquidación, que vean cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y qué es lo que queda, ¿verdad?, a quién le queda, a quién es que le va a distribuir eso que queda. Ahí se verá quiénes son los accionistas, ¿verdad?, porque son ellos, unos señores anónimos, los que han pedido que el banco sea liquidado. Y entonces habrá también ahí que aclararse si el Estado de Nicaragua verdaderamente aportó o no. Yo creo que no, porque la compra era a un plazo de 5 años en amortización con un interés del 6%, ¿verdad?, anual, lo que indica que la primera amortización o se tendría que haber dado en el momento de inicio del traspaso o a cierta fecha. Eso es lo que habrá que ver, si ese monto se dio o no se dio, pero no sería el total de los 23 millones, sino la porción correspondiente al primer año, ¿ya? Pero todas esas cosas es bien difícil saberlas teniendo ese secretismo que maneja el gobierno. Tal vez desde instancias internacionales del sistema financiero podremos lograr llegar al conocimiento de cómo están todas esas ese mundo oscuro en que se mueve todo esto. Con la aplicación, por ejemplo, de la Carta Democrática, ¿es algo que podemos ver en un futuro cercano, mediano o lejano? Recordemos también lo que ocurrió el día de ayer con la situación de Venezuela, ahí en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tan determinante o qué tanta influencia puede tener esto a la hora de la posible aplicación de la Carta Democrática? ¿Y qué esperarían las instancias internacionales en relación al diálogo nacional para poder aplicar sanciones como esta? Bueno, yo creo que sí, ya la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela no se la han aplicado propiamente. Ya la aplicación de la Carta Democrática sí tendría un impacto fuerte, porque no solamente sería la exclusión de Nicaragua de todas, digamos, las actividades propias de la organización como tal, sino que eso implicaría y daría base también para que Nicaragua entrara en conflicto con los distintos miembros de la organización, que pudiera ser, entre otras cosas, retiro de relaciones diplomáticas, cancelación de intercambio comercial, ¿verdad? Tengamos en cuenta que somos parte del SICA, Sistema de Integración Centroamericana. A la vez tenemos tratados de libre comercio con Chile, con México, ¿verdad?, con Dominicana, y todo eso podría también entrar en proceso de sanciones, y con Estados Unidos, pero hablando pues del ámbito latinoamericano, todo eso podría entrar en ámbitos de sanciones y le haría la situación al gobierno de Nicaragua sumamente difícil. Si a eso se sumara en una concertación internacional las sanciones de la Unión Europea y las sanciones del gobierno y del Congreso norteamericano, realmente ahí sí estarían verdaderamente constreñidos. Pero en realidad al gobierno le preocupan estas sanciones, considerando que ayer, por ejemplo, el canciller decía que son sanciones que toman los países y que es una intención de intervención y que ellos no van a estar prestándole atención a este tipo de sanciones o de intervención, y que los problemas políticos nicaragüenses se van a resolver aquí independientemente de este tipo de medidas. Bueno, esa es una afirmación ridícula, ¿verdad? Pensar que no le van a prestar atención a las sanciones cuando se vean que no tienen un centavo en el bolsillo y no tienen con qué pagarle a los policías, ni a los parapolicías, ni al personal de los 150,000 personas que constituyen el Estado, ¿verdad?, el gobierno de la nación, y todos los demás, digamos, compromisos que tengan, a ver si para ese momento van a decir que no les interesa las sanciones o que no le hacen mella. ¿Ya? Eso es una mentira absoluta. Aparte, digamos, de que realmente la situación de Nicaragua y de ellos se tornaría insostenible, ¿ya? Hoy lo dicen porque todavía no lo están sufriendo y están, digamos, como gallitos, ¿verdad? Como gallitos chiricanos, como decimos nosotros, haciéndose los bravitos.
pero cuando las cosas les caigan encima, vamos a ver si van a ser tan bravitos. ¿Ya? Ahora está más latente esto de la aplicación de la Carta Democrática, y lo que le decía de Venezuela es porque por primera vez el día de ayer el representante del gobierno de Guaidó, quien se declaró presidente, pues ocupó la CIA en la Organización de Estados Americanos. Esto juega un papel determinante a la hora de la aplicación de la Carta Democrática. Es importante para Nicaragua, porque por ejemplo, cuando el proceso de la aprobación de la Carta Democrática, que ya empezó, está en fase, digamos, de marcha, no se tenían todos los votos necesarios para la aprobación de las sanciones. Ahora, con el nombramiento del representante de Guaidó por la parte de Venezuela y con la incorporación del representante del nuevo gobierno de El Salvador, sí se tienen los 2 votos que faltaban. De manera que la posibilidad de que haya la aplicación de la Carta Democrática es mucho mayor ahora que hace un tiempo. La probabilidad de aplicar la Carta Democrática durante esté en la presidencia el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Trujillo, puede ser inminente, es decir, se puede dar en los próximos 2-3 meses. Podría darse, él tiene 3 meses para ser presidente del Consejo Permanente. Sí. Estados Unidos es uno de los más interesados en que, digamos, se presione al gobierno de Nicaragua para que cambie su comportamiento. Estando él de presidente del Consejo Permanente, tiene un mayor espacio de influencia, porque como presidente del Consejo él puede también citar a sesiones en las que se dé continuidad al tratamiento de la Carta Democrática. De manera que perfectamente, no creo que vayan a desaprovechar esta oportunidad que tienen abril, mayo y junio, ¿verdad?, para hacer efectiva la aplicación de la Carta. Ahora, la aplicación de la Carta Democrática podría detenerse si el gobierno da muestras de buena voluntad. Tendrían que ser si echa para atrás. Tendrían que ser muestras efectivas. Por ejemplo, porque muestras de palabras ya estamos cansados de eso, ¿verdad? La liberación de los presos políticos. La liberación de las palabras fue una burla, ha sido una burla. Es que no ha sido liberación, ha sido un cambio de régimen, de condición del prisionero. De estar encarcelados a tener casa por cárcel, y luego que los están acosando, que los están molestando, y algunos de ellos los toman de nuevo prisioneros y le aplican ahora acusaciones de delitos comunes para después tener la excusa de por qué los vuelven a regresar a las cárceles. Todo ese jueguito sórdido del gobierno tiene que acabarse. ¿La Organización de Estados Americanos no está dispuesta a continuar con ese juego? No, yo creo que no, yo creo que nadie estaría dispuesto con eso. El mismo Nuncio, si el mismo Nuncio no reacciona, se estarían burlando de él en su cara, ¿verdad? Tendrían que reaccionar de una manera firme y decirle, señor, deje de estar jugando. Nos llega información que aún no hemos corroborado, pero vamos a darle seguimiento de que este viernes 26 de abril a las 10 a.m. en Washington estará parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En representación de este Consejo Político estará una persona delegada y de Castillo, hablando sobre la situación de Nicaragua, en específico de lo que ellos han considerado, y también organismos internacionales, como violaciones a los derechos meramente garantizados en la Constitución y violaciones a los acuerdos. Esto de que se continúe viendo con lupa el tema de Nicaragua en un organismo como la OEA, representa en sí un faro, una esperanza para que ejerza presión y la negociación sí surta los efectos. Y aprovecho la pregunta también para dirigirle otra. ¿Qué tan futuro provechoso puede tener esta mesa de negociación, partiendo de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, respondiéndote a lo primero, yo te diría lo siguiente. Hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ese dicho. Yo tengo el mío. La esperanza nunca se debe de perder, ¿verdad? Y yo soy así. Yo no pierdo nunca la esperanza, ¿verdad? Y sigo y sé y tengo la convicción de que la causa del pueblo de Nicaragua va a prevalecer, tarde o temprano. Hoy, mañana, dentro de un mes o de cuando sea, pero va a prevalecer, ¿verdad? Esa es mi convicción personal y estoy seguro de ello. Por otro lado, definitivamente que la segunda parte que me decías... Lo del futuro, de la mesa de negociación, sí, y de lo que estamos viendo de que va a ocurrir este viernes. Pudiera ser hipotéticamente hablando, que llegue un momento en que este diálogo llegue a término sin todos los resultados pretendidos, ¿verdad? Previamente porque no
no se encuentra en el gobierno el interlocutor adecuado. Pero eso no obsta que más adelante este mismo grupo u otra instancia retomen, ¿verdad?, la posición de los intereses del pueblo para confrontar al gobierno en el sentido de llevarlo a que se hagan las decisiones que haya que hacerse. Yo sí creo que aunque ha habido todos estos altibajos, sí este grupo va a continuar y va a llegar a tener los efectos y los resultados que se pretende. Pero en todo caso, si no fuera este grupo, podría ser otro grupo, pero siempre se da una representación del pueblo de Nicaragua poniéndole las banderías al gobierno. ¿Qué tanta prórroga se debe dar a esa mesa de negociación para que haya muestras de voluntad, para que haya efectos que se esperaban desde hace mucho? ¿Se va a esperar los 90 días que se hablaba en el caso de los presos políticos o más? ¿Cuánto se puede prorrogar esta espera para ver logros tangibles? Bueno, yo creo que es cuestión de decisiones de ellos. Es decir, como pueden tener una paciencia para esperar los 90 días que el gobierno ofreció para tener libres, verdaderamente libres a todos los prisioneros, pudiera ser que tomen la decisión antes de los 90 días, si bien que definitivamente esto no es más que un sainete, o pudieran inclusive esperarse para después de los 90 días. Es cuestión de decisión, cuestión de ir calibrando y valorando, digamos, el peso de la situación política y ver lo que conviene y lo que no conviene, y lo que se puede y lo que no se puede, ¿verdad? Creo yo. Son cuestiones de decisiones, de decisiones, de oportunidades, de momentos, porque en la política de a mí los momentos importan, ¿verdad? Muchas veces tal vez se puede estar en una situación de una trabazón, sucede algún acontecimiento inesperado y ese acontecimiento da pie perfectamente para un vuelco completo de las cosas y tal vez no se esperaba, ¿verdad? Entonces siempre hay que mantener, digamos, una voluntad de seguir adelante. Bueno, ya para concluir, doctor, ¿qué tanta paciencia debe tener el pueblo? Porque al final y al cabo son los que están a la expectativa y con los deseos, sobre todo las familias de los presos políticos, que las personas salgan, porque ellos, los miembros de la alianza, pueden tener bastante paciencia, los medios también estamos jugando un papel de tener bastante paciencia con este tema. Sin embargo, hay familias enteras que están sufriendo. Yo sé. Precisamente tomando en cuenta esa situación, ¿verdad?, de toda la gente que está sufriendo con motivo de los presos que están en la cárcel o aún de los que están en su casa, inclusive la situación de los mismos presos, porque no es lo mismo estarlo diciendo aquí afuera que estar padeciendo allá adentro día a día, cuando te meten en un cuarto en donde no hay luz, en donde no hay agua, en donde no hay servicio higiénico, en donde te manosean la comida, lo que sea, ¿verdad? Por eso con esa misma situación es que hay que acelerar la presión, hay que acelerarla, y si no es a través del mecanismo de este diálogo, tendrá que hacer a través de otro mecanismo, del que sea, pero hay que buscar por todos los medios posibles cómo solucionar esto lo más pronto posible. ¿Qué acciones concretas podría hacer la Alianza Cívica, quien representa a la otra parte en esta mesa, para acelerar la presión? Bueno, no sé, distintas acciones, qué sé yo, promover con iniciativa privada paros de actividad, seguir con los piquetes de estos de protesta, otros tipos de protesta más, que sé yo, pueden haber. Hay, digamos, infinidad de medios que se pueden tratar de utilizar, que eso los va dando, digamos, la experiencia de cada día, para ir presionando y seguir buscando cómo resolver el asunto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Reveladoras bastante de las impresiones que ustedes nos ha dejado el día de hoy, y vamos a continuar dándole seguimiento a lo que acontezca el día de hoy. Por ahora, la Alianza Cívica no ha anunciado ninguna reunión con el gobierno. Asumimos que el gobierno va a emitir el día de hoy nuevamente un comunicado en el que convoque a las partes a continuar con las negociaciones y con los acuerdos ya suscritos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Mucho gusto, sí. Nos vamos a hacer una pausa, Michelle. Al regresar tenemos mucho más. Ya volvemos.